Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una figura, fascinante del siglo V, el Papa Sixto III. Y sobre todo su conexión, que es esencial, con un título que dio muchísimo que hablar en su momento, María como Theotokos, o sea, Madre de Dios. Para guiarnos en este viaje, pues tenemos extractos de un documento que se titula Episodio 80, San Sixto III, el Papa de María, Madre de Dios. La idea hoy es entender bien qué papel jugó este papa en un momento que fue definitorio para la doctrina cristiana y también descubrir su legado, lo que nos dejó, que es algo muy visible, algo que casi podemos tocar hoy. El punto de partida, el contexto, es fundamental. Estamos justo después del Concilio de Éfeso, año 431. Sixto III es elegido papa en el 432, o sea, al año siguiente. Es un momento de altísima tensión teológica. Había que asentar las conclusiones de Éfeso y, muy importante, mantener la unidad de la Iglesia frente a corrientes como el nestorianismo, que, planteaban desafíos serios. Exacto. El Concilio de Éfeso, que fue una de estas grandes reuniones de obispos de toda la cristiandad para fijar doctrina, había proclamado, y de forma muy solemne, a María como Theotokos, Madre de Dios. Y ojo, que esto no era solo un piropo, un título honorífico, ¿eh? No. Era una afirmación teológica profundísima, con mucho calado, sobre la naturaleza misma de Cristo. Significaba, básicamente, que el niño que nació de María era, sin ninguna duda, el Verbo eterno de Dios hecho carne, Dios mismo. Así que Sixto III, hereda esta tarea inmensa, asegurar que esta doctrina, que había sido muy disputada, fuera aceptada por todos, comprendida y, sobre todo, vivida en toda la Iglesia. Y parece, según las fuentes, que la situación política en Roma era relativamente estable. Estaba el emperador Valentiniano III. Quizá eso le dio un respiro, ¿no? Un cierto margen para no solo dedicarse a la teología pura y dura y a la diplomacia dentro de la Iglesia, sino también a otras cosas, como la liturgia y esto es muy notable, la arquitectura. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. Como sucesor de Pedro, obispo de Roma, Sixto III tenía sobre sus hombros esa misión concreta, custodiar y aplicar las decisiones de Éfeso. Si pensamos en las divisiones, en las broncas que generó el concilio, pues no parece una tarea nada sencilla, ¿eh? No, en absoluto. Su pontificado es un ejemplo muy claro de cómo el obispo de Roma, ya en el siglo V, ejercía una función, digamos, clave, de confirmación y de salvaguarda de la doctrina que se definía en los concilios ecuménicos. Roma ya se estaba consolidando como ese punto de referencia, como una garantía de la fe que se consideraba auténtica frente a otras interpretaciones que divergían. Y la principal en ese momento era precisamente el nestorianismo. Has mencionado el nestorianismo varias veces. Quizá valga la pena pararnos un segundo. ¿Qué proponía exactamente? ¿Por qué chocaba tanto con ese título, el de Theotokos? Es que es clave entender esto para valorar lo que hizo Sixto III. A ver, el nestorianismo, que se asocia a Nestorio, que fue patriarca de Constantinopla, tendía a separar mucho, a marcar mucho la distinción entre las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Tanto las separaba, que resultaba problemático hablar de una unión íntima personal entre ellas. Desde esa óptica, claro, María habría sido madre de la naturaleza humana de Jesús, del hombre Jesús, digamos, pero no se podía decir que fuera madre de Dios, porque Dios, el Verbo eterno, no puede nacer ni tener madre en sentido estricto. Veían en el título Theotokos una especie de confusión de naturalezas, casi como si se divinizara a María o se humanizara demasiado al Verbo. Por eso, defender el Theotokos, como hizo Éfeso y luego Sixto III, era absolutamente crucial. Era defender la unión indivisible, sin confusión, pero también sin separación, de lo divino y lo humano en la única persona de Jesucristo. Era defender, el corazón mismo de la encarnación. Entendido. O sea que era una batalla teológica, pero sobre la identidad misma de Jesús, en el fondo. Y Sixto III, por lo que vemos, no se quedó de brazos cruzados. Las fuentes dicen que fue un ardiente propagador de la doctrina de Éfeso. Sí, totalmente. No fue un simple gestor, un administrador de la decisión del concilio. Comprendió perfectamente que honrar a María como Madre de Dios no era desviarse de la fe en Cristo.
Al contrario, era precisamente una forma de afirmar correctamente esa fe. Defender el Teotocos será defender que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A la vez. Y sus escritos, sus sermones, toda su acción pastoral, pues estuvo impregnada de esta convicción. Para él, la devoción a María era, en el fondo, cristología aplicada. Y aquí es donde la historia da un giro, bueno, espectacular, donde se pone realmente interesante. Sixto III no se quedó solo en palabras o escritos, decidió plasmar esta doctrina de una forma monumental. Mandó construir, o bueno, más bien reconstruir y dedicar de forma magnífica la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Y el detalle clave es el cuándo y el para qué. Es la primera gran basílica en Occidente dedicada a la Virgen María, precisamente con ese título, Madre de Dios, justo después del concilio que lo había definido solemnemente. Increíble. Que es mucho más que un simple edificio religioso. Es una declaración de principios hecha piedra, un auténtico monumento apologético, como dicen las fuentes. Lo fascinante aquí es ver cómo una decisión doctrinal, que era compleja, fruto de debates teológicos muy duros, pues se traduce en algo visible, tangible, permanente. Es una catequesis monumental, dirigida a todo el pueblo, supieran leer o no. En un mundo donde la imagen era un lenguaje universal, Sixto III utiliza la arquitectura y el arte de forma estratégica para afirmar la fe ortodoxa frente a las ideas nestorianas. Es, de verdad, una jugada maestra de comunicación teológica. Y parte esencial de esa comunicación son los mosaicos que mandó hacer, que, y esto es asombroso, todavía se conservan en gran parte hoy. Las fuentes los llaman, y con mucha razón, una catequesis visual. Totalmente. Hay que pensar en la época. La inmensa mayoría de la gente era analfabeta. ¿Cómo se transmitía la fe? Las historias de la Biblia, la doctrina. Pues principalmente por la predicación oral y, de manera muy poderosa, a través del arte en las iglesias. Pinturas, frescos, esculturas y, como aquí, mosaicos deslumbrantes. Santa María la Mayor es un ejemplo extraordinario de teología traducida a imágenes, accesible para todos. El material que manejamos detalla algunos de estos mosaicos. En el arco triunfal, ese arco enorme que enmarca el altar, el corazón de la basílica, ahí se representan escenas clave de la infancia de Cristo. Está la Anunciación. Fíjate bien ahí. María recibe el anuncio del ángel y concibe al Verbo eterno. El mosaico subraya visualmente ese momento en que Dios entra en la historia humana a través de ella. Es la afirmación plástica del Teotocos. Clarísimo. Luego está la adoración de los magos, la Epifanía. Importantísimo también. Los magos, que eran gentiles, venidos de lejos, reconocen y adoran a ese niño como rey y como Dios. Le ofrecen oro, incienso y mirra. De nuevo, se refuerza la divinidad de Jesús desde que nace. Un niño nacido de mujer, sí, pero que es Dios. Es un golpe visual directo a la idea de que María solo fue madre del hombre Jesús. Y también la presentación en el templo. Claro, donde Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María, es ofrecido al Padre en el templo. Cumple la ley judía, pero ya se revela como la luz de las naciones. Cada una de estas escenas del arco triunfal es como una pincelada teológica que refuerza el dogma central definido en Éfeso. Jesús es Dios hecho hombre, y María es verdaderamente la madre de ese Dios encarnado. El arte aquí no es decoración. Es proclamación pura y dura. Y escenas del Antiguo Testamento. Abraham, Jacob, Moisés, Josué. A primera vista podría parecer un cambio de tema. ¿Por qué traer a estas figuras aquí, en una iglesia dedicada a María, Madre de Dios? ¿No diluía un poco el mensaje principal? No, al contrario. Lo enriquece y lo sitúa en su contexto. Esa es una excelente pregunta que nos lleva a la profundidad de todo el programa iconográfico. Estas escenas del Antiguo Testamento se interpretan teológicamente como prefiguraciones de Cristo y de la historia de la salvación que culmina en él. Muestran la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, la continuidad entre la antigua y la nueva alianza. El mensaje implícito es potente. El Dios que llamó a Abraham, que liberó a su pueblo con Moisés, que dio la tierra prometida con Josué, es exactamente el mismo Dios que ahora, en la plenitud de los tiempos, ha nacido de la Virgen María. Al conectar estos mosaicos de la nave con los del arco triunfal, Sixto III lo que ofrece es una visión panorámica de toda la historia de la salvación. Muestra que la encarnación no es un evento aislado, sino la culminación del plan de Dios.
Por lo tanto, estos mosaicos cumplen una función pedagógica muy rica. Son cristológicos, porque proclaman quién es Jesús, Dios encarnado, centro de la historia. Son mariológicos, porque ilustran y defienden el significado profundo del título Teotocos. Y son también eclesiales, porque la basílica misma, con todo este despliegue de arte teológico, se convierte en un símbolo, un ícono de la propia Iglesia cuya misión es proclamar el misterio de la Encarnación. Son, como decíamos, una defensa visual contra las herejías y a la vez un testimonio de fe positiva que ha logrado perdurar más de 1500 años. Es increíble pensar que esos mismos mosaicos que vieron los romanos del siglo V siguen transmitiendo su mensaje hoy. Nos enseñan algo fundamental, que la Iglesia comunica su fe no solo con palabras y textos, sino también con la fuerza de los símbolos, la belleza del arte y la solemnidad de sus espacios. Es verdaderamente impresionante cómo un edificio y su decoración pueden encapsular y comunicar tantísima teología, tantísima historia. Ahora bien, consolidar la fe visualmente en Roma era una parte del desafío después de Éfeso, pero las divisiones doctrinales habían causado heridas profundas, especialmente con las iglesias de Oriente. ¿Cómo abordó Sixto III esa otra dimensión, la de construir puentes, buscar la unidad? Las fuentes mencionan su trabajo en esto. Absolutamente. Sixto III entendió que la afirmación doctrinal en Roma tenía que ir de la mano de un esfuerzo por la reconciliación, por la unidad de la Iglesia universal. Trabajó activamente en ese frente, sí, mediando con obispos y comunidades de Oriente que, habían quedado enfrentadas o dolidas tras las disputas tan agrias de Éfeso. ¿Tenemos ejemplos concretos de cómo lo hizo? ¿O fue solo una declaración de intenciones? No, que va. Fue una labor diplomática intensa. Su correspondencia, por ejemplo, con figuras clave como Juan de Antioquía o Cirilo de Alejandría, muestra ese esfuerzo constante por sanar heridas. Buscaba encontrar fórmulas de fe que, sin traicionar lo definido en Éfeso, claro, pudieran ser aceptadas por sectores que se habían sentido, marginados o mal interpretados. De hecho, durante su pontificado se alcanzó en el 433 la llamada Fórmula de Unión entre Alejandría y Antioquía, que fue un hito importante para restañar esa división. Con esto, Sixto III reforzaba el papel del obispo de Roma no solo como garante doctrinal, sino también como un agente activo en la búsqueda de la paz y la comunión eclesial. Esto, sin duda, contribuyó a perfilar cómo se percibía la autoridad papal en la Iglesia primitiva. Interesante ver cómo se entrelazan esa firmeza doctrinal con la búsqueda activa de la unidad. Y junto a la doctrina, el arte y la diplomacia, las fuentes señalan también su impulso a la liturgia. ¿Cómo encaja esto en el cuadro general? Encaja perfectamente. La liturgia, que es la oración pública y oficial de la Iglesia, es otro vehículo fundamental para expresar y vivir la fe. Sixto III dio un énfasis notable a la celebración de las fiestas relacionadas con la Virgen María, pero siempre, y esto es crucial, conectándolas íntimamente con el misterio de Cristo encarnado. No se trataba de promover una devoción mariana aislada o autónoma, sino de celebrar a María en su papel dentro de la historia de la salvación, como la Madre del Salvador. Podríamos decir entonces que bajo su pontificado la figura de María gana más presencia, más solemnidad en la liturgia romana. Sí, sin duda, la devoción a la Virgen María, que ya existía, claro, ciertamente adquiere mayor visibilidad y arraigo litúrgico en Roma durante su papado, pero siempre dentro de ese marco cristológico fundamental que se reafirmó en Éfeso. Por ejemplo, se potencia la celebración de la maternidad divina de María en conexión directa con la Navidad, la fiesta de la Encarnación. La liturgia se convierte así, junto con el arte imponente de Santa María la Mayor, en otra herramienta pastoral poderosísima para que el pueblo cristiano pudiera interiorizar, celebrar y hacer suyo el dogma del Teotocos. Intentando recapitular un poco todo lo que hemos explorado a partir de estas fuentes, parece que el gran legado de Sixto III es recordarnos que la fe cristiana, sobre todo sus dogmas centrales, no puede quedarse en formulaciones abstractas o en los textos de los concilios, por muy fundamentales que sean. Necesita encarnarse, necesita hacerse vida, oración, celebración comunitaria, belleza visible, devoción popular. Y Santa María la Mayor es, quizá, el ejemplo más espectacular y perdurable de esta visión, ¿no? Precisamente. La acción de Sixto III es un testimonio elocuente de cómo se entendía el rol del obispo de Roma en esa época.
no como un inventor de doctrinas, sino como un custodio fiel de la tradición recibida de los apóstoles y definida por los concilios, pero también como un traductor vital. Su tarea era traducir esas verdades de fe al lenguaje del pueblo. A través de la predicación, sí, pero también a través del arte, de la liturgia, de la organización de la caridad. Es hacer que el dogma no sea letra muerta, sino fuente de vida espiritual y comunitaria. Entonces, ¿qué significa todo esto en esencia? Sixto III emerge como el papa que supo orquestar una respuesta integral a un momento de crisis doctrinal. Supo tomar un concepto teológico complejo, muy disputado, el de María, Madre de Dios, y no solo defenderlo con argumentos, sino traducirlo magistralmente en algo tangible, visible y celebrable para toda la Iglesia. Lo hizo a través de la diplomacia, impulsando la unidad, a través de la liturgia, dándole un lugar central en la oración, y de manera absolutamente monumental e inolvidable, a través de la piedra y los deslumbrantes mosaicos de Santa María la Mayor. Consiguió que el pueblo pudiera no solo oír, sino literalmente ver y vivir la verdad proclamada en Éfeso. Convirtió la teología en una experiencia estética y espiritual. Los mosaicos de Santa María la Mayor funcionan casi como un evangelio visual, un testimonio perenne de cómo el arte puede ser teología viva, al servicio de la fe. Allí, durante siglos, el pueblo cristiano ha aprendido a confesar con los ojos lo que la Iglesia proclama con los labios: Santa María, Madre de Dios. El pontificado de Sixto III es un ejemplo histórico impactante de la interacción tan fecunda que puede darse entre la doctrina oficial, la autoridad eclesiástica, la expresión artística sublime y la piedad popular. Una sinergia que marcó profundamente la identidad del cristianismo occidental. Y reflexionando sobre este ejemplo histórico tan potente, quizá nos quede una pregunta resonando, una cuestión abierta para pensar más allá de nuestra exploración de hoy. En nuestro mundo contemporáneo, que está tan saturado de información, de mensajes visuales que son fugaces y a menudo superficiales, ¿cómo pueden hoy los espacios sagrados, el arte religioso o incluso las formas litúrgicas comunicar eficazmente las creencias fundamentales? ¿Cómo pueden hacerlo de una manera que no solo dialogue con la cultura actual, sino que también aspire a tener esa profundidad, esa belleza y esa capacidad de perdurar en el tiempo que demostraron tener aquellos mosaicos del siglo V? Es algo en lo que seguir pensando.